Mis padres me llamaron el inútil de la familia y me quitaron mi negocio para dárselo a mi hermano Dorado, pero cuando la policía llegó al local el inútil pasó a ser su ruina para siempre. Cuando mis padres me llamaron el inútil de la familia por primera vez, yo tenía apenas 15 años, y aunque en aquel momento sentí cómo se rompía algo dentro de mí, no imaginé que esas palabras se convertirían en el lema constante que resumiría mi relación con ellos durante la mayor parte de mi vida adulta. Crecí siendo la oveja negra, la excepción a la regla dorada de éxito familiar. Mientras mi hermano mayor, Jared, siempre fue señalado como el ejemplo perfecto, yo quedé relegado al papel de fracaso, de proyecto incompleto. Mis padres nunca tuvieron reparo en recordarme que mi hermano sería quien aseguraría el futuro familiar, el que nos sacaría adelante con inteligencia y ambición, mientras yo, en sus ojos, apenas si podía completar una tarea sencilla sin arruinarlo todo. Quizá por ese mismo rechazo constante me propuse demostrar que podía sobrevivir por mi cuenta. Al salir de la preparatoria, no quise la universidad, no porque no pudiera entrar, sino porque no soportaba la idea de seguir dependiendo de personas que nunca creyeron en mí. Preferí buscar mi propio camino lejos de su sombra asfixiante. A mis 18 años me alejé de casa con un puñado de ahorros, producto de trabajos menores que mis padres nunca tomaron en serio, y comencé a construir mi propio negocio. No se trataba de un proyecto ambicioso ni glamoroso, era simplemente un pequeño taller combinado con lavado de autos en una calle poco transitada de las afueras de Phoenix, Arizona. Durante meses trabajé de sol a sol, aprendiendo desde cero cómo manejar todo aquello. Me quemaba las manos con los químicos, luchaba contra las manchas más difíciles en los asientos, arreglaba cada vehículo como si fuera mío, consciente de que cada cliente satisfecho significaba una comida más. Una factura pagada, y sobre todo, un recordatorio de que era capaz. No tenía ningún conocimiento previo sobre contabilidad o administración, pero invertí mis noches leyendo tutoriales y foros en línea, organizando registros, aprendiendo a balancear las cuentas y haciendo malabares con un presupuesto más ajustado que un cinturón de seguridad en un choque. Poco a poco, aquello dejó de ser un simple negocio para convertirse en mi vida entera, era la prueba tangible de que mis padres estaban equivocados. Que podía sostenerme sobre mis propias piernas sin que nadie tuviera que sostenerme a mí. 3 años después, el taller empezó a florecer lentamente. Logré contratar a un par de personas de la comunidad, 2 veteranos que necesitaban estabilidad laboral y un chico joven que quería aprender el oficio desde abajo, exactamente igual que yo. Aquel lugar empezó a generar lo suficiente para cubrir gastos, mantener salarios decentes y hasta dejarme un margen modesto de ganancias. Fue entonces cuando mis padres, después de años sin poner un pie allí ni preguntarme siquiera cómo estaba, decidieron que mi taller finalmente valía algo, aunque no precisamente gracias a mí. Una tarde calurosa, llegaron en su camioneta reluciente, tan altivos como siempre, con Jared luciendo un reloj carísimo en la muñeca. Ropa de marca y una sonrisa arrogante que me puso los nervios de punta apenas apareció por la puerta. Mi madre, sin siquiera saludarme, me recorrió con una mirada crítica y luego echó un vistazo desdeñoso al negocio que yo había levantado con mis propias manos. Dijo algo como no está mal, supongo que algo tenías que hacer bien en la vida, pero esto podría ser mucho mejor si alguien con verdadera visión lo manejara. Mi padre añadió enseguida, con tono condescendiente, que mi hermano estaba buscando en qué invertir y que habían decidido que este taller sería un proyecto adecuado para él. Algo que podría hacer crecer verdaderamente porque Jared entiende de negocios, no como tú. En cuestión de minutos, lo que me había costado sudor, lágrimas y un sinnúmero de sacrificios, lo rebajaron a un simple hobby que mi hermano mayor podía mejorar en un abrir y cerrar de ojos. Tratando de mantener la compostura, les dije que no tenía intención de ceder aquello que era mío, pero inmediatamente comenzaron a chantajearme emocionalmente, diciendo que siempre había sido una carga para ellos. Que al menos ahora podía devolverles algo del tiempo perdido y que mi deber familiar era ayudar a Jared a prosperar. Mi hermano, por su parte, soltó una carcajada burlona y dijo vamos, sabes que esto te queda grande, no lo tomes personal, simplemente es cuestión de talento. Sentí como se me formaba un nudo amargo en el estómago. Intenté resistir, pero no pasó mucho tiempo hasta que la presión familiar,
combinada con la culpa profundamente arraigada que me habían instalado desde pequeño, hicieron que terminara cediendo. Firmé los papeles para traspasar el negocio a Jared, aunque lo hice con una frustración y una rabia contenida que me quemaban por dentro. Al día siguiente me marché del taller que había construido con tanto esfuerzo y me fui del estado para poner distancia física y emocional entre mis padres, mi hermano y yo. Encontré trabajo como conductor de camiones en Colorado y, durante meses, me refugié en la carretera, intentando olvidar aquella humillación, pero sabiendo que tarde o temprano tendría que enfrentar el pasado que dejé atrás. Aún así, cada kilómetro recorrido reforzaba en mí la certeza de que esto no podía quedarse así. Tarde o temprano, encontraría la forma de demostrarles que el verdadero inútil no era precisamente yo. Actualización 1. Había pasado más de un año desde que entregué, obligado por las circunstancias y por mi propia familia, aquel negocio en el que había invertido literalmente sangre, sudor y lágrimas. Mi vida en Colorado no era precisamente sencilla. Cada día que pasaba al volante de aquel camión, recorriendo carreteras interminables bajo un cielo casi siempre gris, me parecía eterno. Las rutas eran largas y agotadoras, los horarios exigentes, pero la monotonía del trabajo lograba distraerme de pensar demasiado en todo lo que había perdido. Cada milla recorrida era como un pequeño intento de dejar atrás aquel amargo episodio de mi vida, aunque honestamente nunca lograba olvidarlo del todo. La decisión de regresar a Phoenix por primera vez después de haber cedido el taller vino de forma abrupta. Mis padres me llamaron, por supuesto, no para saber cómo estaba yo, sino para decirme que sería un buen gesto que volviera para pasar acción de gracias con la familia. Lo cierto es que aquella invitación estaba cargada con el mismo desprecio y superioridad de siempre. Era evidente que no les importaba realmente verme, pero querían mostrarme algo. No me quedó duda cuando mi madre, con su tono habitual de falsa amabilidad, añadió: ven para que veas cómo Jared sí ha sabido hacer algo con tu viejo negocio. Sabía que aquello no era una invitación sincera, pero acepté de todos modos, porque en el fondo quería enfrentarme cara a cara con esa realidad y entender qué estaba pasando exactamente allí. Cuando finalmente volví a Phoenix, apenas bajé del coche frente a la casa de mis padres noté los cambios evidentes y perturbadores que había sufrido mi viejo negocio. Lo primero que saltó a la vista fueron los vehículos que ahora ocupaban el espacio donde yo antes tenía un simple estacionamiento de grava y polvo. Allí, alineadas como trofeos, brillaban camionetas enormes y lujosas, de marcas que nunca soñé con atender cuando el negocio era mío. Aquello me provocó una punzada incómoda en el estómago. No solo porque jamás imaginé clientes con esa clase de dinero frecuentando mi humilde local, sino porque algo no encajaba con lo que yo conocía del mercado en esa zona. Me resultaba difícil creer que una clientela así hubiera aparecido de la nada simplemente porque mi hermano tomó el control. Entré lentamente en el local, observando cada detalle, y sentí que estaba caminando en un lugar completamente ajeno a mí. Mi hermano, Jared, se encontraba en una pequeña oficina improvisada en lo que solía ser la habitación donde yo guardaba los registros contables y las herramientas más valiosas. Ahora estaba amueblada con un escritorio extravagante, un enorme televisor en la pared, y decorada con cuadros caros que jamás habría podido costear antes. Jared llevaba puesta una camisa que seguramente costaba más que toda mi ropa junta y lucía un reloj brillante y ostentoso en la muñeca. Cuando me vio entrar, se recostó en su silla giratoria con una sonrisa arrogante que solo aumentó mi incomodidad. Apenas cruzamos miradas, me dijo con tono irónico: mira quién vino, el hijo pródigo regresa, como si él fuera dueño de alguna autoridad moral para llamarme de esa manera. Traté de mantener la compostura, pero sentía una mezcla de tristeza e ira hirviendo lentamente en mi interior. Sin embargo, en lugar de explotar, decidí jugar con calma y fingir interés genuino por los éxitos que Jared tanto presumía. Comencé a hacer preguntas casuales sobre los clientes, sobre las ganancias, y sobre todo, sobre cómo había logrado conseguir semejante cambio en tan poco tiempo. Cada pregunta que hacía parecía molestarlo un poco más, pero aún así no se contuvo a la hora de presumir de su supuesto talento empresarial. Mientras recorríamos el lugar, noté ciertos detalles que inmediatamente encendieron mis alarmas internas. Las estaciones de lavado estaban prácticamente vacías,
Los productos que utilizaban eran mucho más baratos que los que yo había comprado en su momento, y la plantilla de empleados se había reducido considerablemente, quedando solo unos pocos trabajadores cuya actitud parecía incómoda y evasiva. Todo parecía demasiado artificial, demasiado armado para impresionar a simple vista, pero sin fundamentos sólidos. La inquietud que sentía crecía rápidamente mientras caminaba por el local fingiendo admiración por las supuestas mejoras que Jared me señalaba con actitud arrogante y altanera. Durante la cena de Acción de Gracias, mi familia se esforzó en convertir aquella reunión en una especie de homenaje a Jared. Mis padres alabaron su visión empresarial y repitieron una y otra vez lo orgullosos que estaban de él. Mi madre incluso aprovechó para recordarme frente a todos los presentes, incluyendo algunos familiares lejanos que habían sido invitados. Lo triste que era que yo jamás hubiese sido capaz de hacer algo similar con el mismo negocio. Mis tíos y primos escuchaban y asentían con incomodidad, probablemente sin saber cómo reaccionar ante tanta humillación pública dirigida hacia mí. Durante la comida, Jared mencionó casualmente que ahora tenían algunos clientes importantes de México que traían sus vehículos exclusivamente a nuestro negocio. Mi padre añadió que el éxito había llegado casi de manera mágica y que las ganancias se habían multiplicado, algo que nunca hubiera pasado contigo, porque tú siempre fuiste muy limitado en visión. Agregó mirándome fijamente. Por supuesto, nadie mencionó los detalles reales sobre cómo o por qué esos clientes de pronto aparecieron. Pero el hecho de que Jared manejara grandes cantidades de dinero en efectivo sin ningún control aparente, fue algo que captó inmediatamente mi atención. En ese instante comprendí que había algo más, algo mucho más turbio detrás del aparente éxito de mi hermano. Me hice la promesa interna de no dejar que aquello quedara así, no solamente por recuperar lo que era mío, sino también para demostrar que yo no era el inútil que todos habían decidido que fuera. No dije nada más durante el resto de la velada, limitándome a observar y recopilar mentalmente detalles sospechosos, decididamente convencido de que aquel negocio se estaba usando para algo más que lavar autos. Cuando regresé a Colorado, pasé las siguientes semanas dándole vueltas a aquella sospecha. No podía dormir bien pensando en ello. Sabía que tenía que descubrir la verdad sobre lo que Jared había estado haciendo, porque de alguna forma entendía que ese éxito mágico escondía algo muy oscuro y posiblemente ilegal. Decidí entonces comenzar a investigar discretamente, porque si mi instinto era correcto, tarde o temprano todo aquel montaje que habían armado se vendría abajo, y quería asegurarme de estar allí cuando sucediera. Listo para recuperar mi dignidad y hacer que finalmente vieran quién era el verdadero inútil de la familia. Actualización 2. Habían pasado alrededor de 18 meses desde aquel incómodo día de Acción de Gracias en el que regresé a Phoenix y comprobé con mis propios ojos que mi hermano Jared estaba convirtiendo mi viejo negocio en algo completamente sospechoso. Durante ese tiempo, mi vida en Colorado continuó con una monotonía agotadora, manejando camiones por interminables autopistas, entregando mercancías en pequeños pueblos que ya me sabía de memoria y quedándome en moteles baratos, tratando de llenar los vacíos con comida rápida y televisión mediocre. Pero a pesar de lo duro que era mi día a día, aquella incertidumbre sobre lo que Jared estaba haciendo con mi antiguo taller se había vuelto una obsesión constante que no lograba sacarme de la cabeza. Una tarde particularmente fría, después de un viaje especialmente largo, recibí una llamada inesperada de Michael, un viejo conocido que había trabajado conmigo en mis primeros años con el taller, y que ahora era oficial en el Departamento de Policía Estatal. Al principio pensé que simplemente llamaba para ponernos al día, pero su tono era serio, casi preocupado. Me dijo directamente que necesitábamos hablar de algo importante relacionado con Jared. Eso fue suficiente para hacer que mi corazón latiera más rápido y sentir cómo se me secaba la garganta al instante. Acordamos reunirnos en una cafetería cercana a aquella misma noche, donde podría explicarme con detalle lo que había descubierto. Apenas llegué al lugar acordado, Michael me recibió con un rostro cansado y una expresión que delataba que las cosas eran mucho más graves de lo que yo hubiera podido imaginar. Pedimos café, y en una mesa apartada del resto, comenzó a relatarme lentamente lo que sabía. Según él, las actividades del negocio habían captado la atención de las autoridades, ya que Jared parecía estar involucrado con individuos que eran claramente conocidos en el mundo criminal.
especialmente ligados a operaciones de narcotráfico desde México. Me contó que el taller estaba siendo utilizado de manera sistemática para lavar grandes cantidades de dinero en efectivo, dinero sucio proveniente de un cartel que operaba en la frontera con Arizona. Me sentí mareado y desconcertado al escuchar eso. Aunque ya sospechaba que algo extraño estaba pasando, la confirmación de que Jared estaba involucrado directamente en algo ilegal y tan peligroso era impactante y difícil de asimilar. Michael me dijo que las señales eran claras, que las cifras de ingresos declaradas por el negocio eran totalmente desproporcionadas respecto a los servicios ofrecidos. No había manera lógica en la que un taller de lavado de autos en aquella parte de la ciudad generara esa cantidad de dinero, mucho menos en efectivo. Además, los documentos financieros mostraban gastos inexplicables en proveedores inexistentes, recibos falsificados y movimientos bancarios que claramente eran intentos de encubrir rastros del dinero real que ingresaba al negocio. Cuando terminó de explicarme los detalles, Michael se quedó en silencio unos segundos, mirándome con preocupación antes de decirme con voz firme que yo también debía tomar medidas para protegerme. Porque en los papeles originales mi nombre seguía apareciendo ligado al negocio. A pesar de que había firmado documentos para cederle el taller a Jared, al parecer nunca habían sido procesados debidamente por algún descuido o negligencia administrativa. Esto significaba que, a ojos de las autoridades federales y el IRS, yo seguía siendo parcialmente responsable por todo lo que ocurriera en aquel lugar. Sentí como el miedo se mezclaba con la rabia al entender la magnitud del problema en el que Jared y mis padres me habían metido sin importarles las consecuencias. Esa noche, después de despedirme de Michael, no pude dormir en absoluto. Pasé horas dando vueltas en la cama del motel, repasando una y otra vez cada detalle de nuestra conversación. No podía permitir que Jared destruyera mi vida por completo después de haberse llevado algo que construí con tanto esfuerzo. Decidí que necesitaba recopilar pruebas que demostraran claramente que yo no tenía nada que ver con aquella trama ilegal. Sabía que no podía permitirme actuar impulsivamente, tenía que moverme con inteligencia y discreción para no levantar sospechas y, sobre todo, para asegurarme de tener todo bien documentado cuando llegara el momento de entregar la información a las autoridades. A lo largo de las semanas siguientes, empecé a comunicarme discretamente con algunos de los empleados que aún trabajaban en el negocio. Uno de ellos, José, siempre había tenido buena relación conmigo cuando el taller era mío. Al principio fue cauteloso, pero luego comenzó a enviarme mensajes por una aplicación de chat cifrada, revelándome poco a poco información clave sobre lo que ocurría realmente dentro del taller. Me envió fotos clandestinas mostrando bolsas llenas de dinero escondidas en los armarios del taller, billetes en cantidades absurdas almacenados en cajas de herramientas y en rincones ocultos detrás del equipo de lavado. También me compartió imágenes de recibos que Jared estaba fabricando para intentar justificar esos ingresos ante la vista superficial de las autoridades fiscales. Paralelamente, aproveché mis días libres para organizar mi propia carpeta de evidencias. Logré recuperar documentos antiguos, contratos originales, recibos legítimos de proveedores, correos electrónicos antiguos que demostraban cómo se manejaba el taller cuando yo estaba al frente. Y los comparé con las nuevas cifras absurdas que José me hacía llegar. Incluso recopilé copias de los mensajes despreciativos que recibí de mi familia, especialmente aquellos en los que mi madre me decía, en tono burlón, que Jared sabía perfectamente cómo aprovechar las oportunidades. Mientras que yo era un incapaz sin visión. Quería asegurarme de tener suficiente material para demostrar que ellos sabían perfectamente lo que Jared hacía, pero que preferían ignorarlo porque disfrutaban del dinero fácil que él traía a casa. Cada día que pasaba aumentaba la tensión en mí. El peso emocional y psicológico de cargar con ese secreto era agotador. En mi trabajo como camionero apenas lograba concentrarme. Sentía ansiedad constante ante la idea de que cualquier día podría recibir una llamada informándome que todo había explotado antes de que pudiera defenderme apropiadamente. Pero al mismo tiempo, me daba fuerza saber que ya tenía en mis manos suficientes pruebas para mostrarle a todos la verdad sobre Jared. Y como esa supuesta superioridad moral y empresarial que siempre me restregaron en la cara no era más que una fachada corrupta y sucia. Cuando finalmente sentí que había reunido pruebas suficientes, hice una última llamada a Michael.
Le conté exactamente lo que tenía, y él me aconsejó acudir directamente con la DEA y las autoridades federales en Tucson. Aquella conversación fue el punto decisivo. Sabía que, al presentar todo aquello, probablemente rompería para siempre cualquier lazo familiar que me quedara. Pero también entendía que si no actuaba, Jared y mis padres acabarían arrastrándome con ellos en su caída inevitable. Apreté los dientes, guardé cuidadosamente todos los documentos, mensajes y fotos en un sobresellado. Y me prometí a mí mismo que recuperaría mi dignidad y que finalmente quedaría claro quién era el verdadero inútil de esta historia. Actualización 3. Pasaron otros 3 meses desde aquella conversación definitiva con Michael. El policía que me había abierto los ojos sobre el oscuro mundo en el que Jared y mis padres me habían metido sin importarles las consecuencias que eso pudiera traerme. Finalmente decidí que ya había esperado suficiente, que cada día que pasaba sin actuar era un día más en el que mi nombre podía seguir hundiéndose junto con el de mi hermano. Armado con una gruesa carpeta llena de documentación, fotografías clandestinas, correos electrónicos, mensajes comprometedores y facturas falsas. Conduje desde Colorado hasta Tucson para reunirme directamente con las autoridades federales encargadas de investigar casos de lavado de dinero y narcotráfico. El viaje fue largo y agotador. Cada kilómetro recorrido en la carretera se sentía eterno, cargado de ansiedad e incertidumbre sobre lo que sucedería una vez que entregara todas las pruebas que tenía en mi poder. No podía evitar sentir que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Sabía perfectamente que al entregar esa información, probablemente perdería para siempre cualquier posibilidad de reconciliación con mi familia, pero también era consciente de que no tenía otra opción. Mi nombre estaba en juego, y Jared ya había demostrado claramente que no le importaba hundirme junto con él si eso le permitía continuar con su negocio sucio y lucrativo. Cuando finalmente llegué a Tucson, me hospedé en un pequeño hotel alejado del centro de la ciudad para no llamar la atención. Esa misma tarde, con el corazón latiendo acelerado y las manos húmedas por los nervios, acudí a la oficina local de la DEA donde previamente había conseguido una cita telefónica con uno de los agentes encargados del caso. Al entrar en aquel edificio oficial, frío e impersonal, sentí como la realidad de lo que estaba a punto de hacer caía pesadamente sobre mis hombros. Esperé unos minutos en una sala silenciosa, rodeado de pósters que mostraban recompensas por información sobre distintos criminales buscados. Todo aquello solo incrementó la gravedad de lo que estaba por revelar. Finalmente, un agente federal llamado John Harris salió a recibirme con un apretón de manos firme y una expresión seria. Me llevó hasta una sala de entrevistas pequeña, equipada solo con una mesa sencilla y 2 sillas incómodas. Allí, con voz tranquila pero firme, me pidió que le contara detalladamente qué sabía sobre mi hermano, el negocio, y la relación de este con el cartel mexicano al que supuestamente le estaba lavando dinero. Respiré hondo, tomé fuerzas, y empecé a narrarle mi historia desde el inicio, sin ocultar absolutamente nada. Durante horas, expliqué cada aspecto minuciosamente. Desde cómo mis padres me presionaron para entregar mi negocio, hasta cómo Jared comenzó a mostrar comportamientos extraños, manejando grandes sumas de dinero en efectivo, y cómo gradualmente descubrí, a través de mensajes y fotografías enviados por empleados como José, la verdadera magnitud del esquema ilegal que operaba allí. Mientras yo hablaba, el agente Harris revisaba cuidadosamente cada documento y fotografía que le iba entregando, haciendo preguntas específicas sobre fechas, personas involucradas y movimientos financieros que no encajaban con las cifras reales de un negocio como el nuestro. Le mostré claramente cómo las cuentas originales, cuando yo manejaba el negocio, reflejaban ingresos coherentes y moderados, mientras que, bajo la gestión de Jared, todo se había vuelto absurdamente inflado e incoherente. También le entregué copias de mensajes de texto donde Jared hablaba abiertamente sobre depósitos grandes de dinero en efectivo, y recibos que claramente mostraban transacciones ficticias o exageradas con supuestos proveedores que en realidad no existían. La expresión en el rostro del agente Harris se iba endureciendo a medida que avanzábamos, lo cual me confirmaba que aquella información era exactamente lo que necesitaban para avanzar seriamente en el caso. Finalmente, cuando terminé de explicar cada detalle y de entregar cada prueba que había recolectado durante aquellos largos meses,
El agente Harris me miró directamente a los ojos y me dijo con gravedad que lo que había proporcionado era vital para su investigación y que, debido a la seriedad de los cargos implicados, probablemente habría una intervención muy pronto. Me advirtió que debería prepararme para las posibles consecuencias familiares. Pero aseguró que la claridad de mi testimonio y mi cooperación en el caso serían elementos clave para demostrar mi inocencia y desvincularme legalmente del negocio. Salí de aquella oficina sintiendo una mezcla de alivio y profunda tristeza. Sabía perfectamente que aquello era el principio del fin para Jared y probablemente para mis padres también, pero al mismo tiempo no podía evitar lamentar que todo hubiera tenido que llegar a este punto tan extremo. Durante mi viaje de regreso a Colorado, me sentí vacío, agotado emocionalmente. Sabiendo que pronto llegaría el día en que todo explotaría y mi familia finalmente entendería quién era realmente Jared y hasta qué punto habían estado equivocados conmigo. En los días siguientes, traté de retomar mi rutina habitual manejando camiones, pero fue imposible concentrarme en nada más. Cada llamada que recibía, cada mensaje que aparecía en mi teléfono, hacía que mi corazón diera un vuelco pensando que finalmente el operativo había comenzado. En silencio, seguía recopilando cualquier nueva información que pudiera surgir, siempre atento a posibles mensajes o señales por parte de José, quien desde dentro del taller me seguía informando discretamente sobre cualquier movimiento sospechoso. 3 semanas después de mi reunión con la DEA, José me llamó desesperado en plena madrugada. Me dijo con voz temblorosa que Jared se había vuelto más paranoico y agresivo que nunca, sospechando que alguien estaba filtrando información interna. Según él, Jared estaba interrogando y amenazando a varios empleados, acusándolos de traidores y prometiendo represalias si descubrían quién estaba detrás de aquellas filtraciones. Aquella noticia me estremeció profundamente, pero le pedí a José que aguantara solo un poco más y que se mantuviera lo más seguro posible, ya que pronto las autoridades intervendrían. Aquella llamada aumentó aún más mi ansiedad y urgencia. Sabía que no podía hacer más que esperar, confiando en que la información entregada a la DEA fuera suficiente para que actuaran con rapidez. Pasaba las noches en vela, mirando al techo del motel, imaginando los posibles escenarios que vendrían con el operativo. Pensaba en cómo reaccionarían mis padres cuando vieran caer la fachada de éxito de Jared, en cómo me señalarían como culpable, y sobre todo, en cómo quedaría definitivamente claro que el supuesto inútil de la familia jamás había sido yo. Esperaba con paciencia y tensión el día en que finalmente todo saldría a la luz y mi nombre quedaría limpio para siempre. Actualización 4. Pasaron casi 2 meses desde aquella conversación en plena madrugada con José. Aquella llamada desesperada en la que me advertía sobre la paranoia creciente de Jared y sus amenazas constantes hacia todos los empleados que él sospechaba podían estar filtrando información sobre las operaciones ilegales del taller. Durante ese periodo, mi vida se convirtió en un limbo interminable, donde cada llamada o cada mensaje de texto disparaba mi ansiedad, haciéndome saltar inmediatamente, pensando que ese sería el momento en que finalmente se llevaría a cabo el operativo de las autoridades. Traté de seguir adelante con mi rutina en Colorado, conduciendo camiones, cargando mercancías, pero la verdad era que cada día que pasaba sentía que se volvía más insoportable fingir normalidad. Una mañana fría y gris, mientras descansaba brevemente en un pequeño restaurante al costado de una carretera solitaria, recibí por fin aquella llamada que tanto había temido y esperado simultáneamente. Era Michael, mi amigo de la policía estatal, quien me había advertido desde el inicio sobre la gravedad del asunto y quien me había dado la primera pista concreta sobre la ilegalidad en la que Jared estaba involucrado. Su voz sonaba apresurada pero firme, y apenas me saludó antes de decir claramente, «Ya está pasando, están entrando al taller ahora mismo». Sentí como un escalofrío recorría cada fibra de mi cuerpo y el corazón empezó a latirme con tanta fuerza que parecía a punto de salirse del pecho. Michael me explicó rápidamente que, desde primera hora de la mañana, varias unidades de la DEA, apoyadas por la policía local, habían llegado al taller para ejecutar una orden de allanamiento derivada directamente de las pruebas que yo había presentado semanas atrás. Los agentes, según me contó, estaban sacando de allí montones de cajas con documentación falsa, recibos alterados y grandes cantidades de dinero en efectivo ocultas en distintos puntos del negocio.
También me dijo que habían detenido inmediatamente a Jared, quien fue sorprendido apenas abriendo las puertas del taller, desprevenido e incapaz de reaccionar ante la repentina presencia policial. Mis padres, quienes en ese momento se encontraban allí, también habían sido separados e interrogados individualmente por los agentes encargados del operativo. Mientras Michael me narraba todo lo que estaba sucediendo, intenté imaginar la escena con detalle, mi hermano arrogante, siempre tan seguro y altivo, ahora siendo esposado y subido a una patrulla federal. Incapaz de sostener su fachada de éxito ante las pruebas irrefutables de sus delitos. Imaginaba a mis padres confundidos y desesperados, tratando inútilmente de defender a su hijo favorito, negándose a creer que Jared, el orgullo de la familia, pudiera haber estado implicado en algo así de grave. Pensar en ello me generaba emociones encontradas. Por un lado sentía alivio al saber que finalmente se estaba haciendo justicia. Pero por otro lado no podía evitar la tristeza de que las cosas hubieran llegado hasta este extremo. Después de terminar la llamada con Michael, decidí quedarme sentado en aquel restaurante un rato más, incapaz de seguir manejando por la mezcla de nerviosismo y adrenalina que aún corría por mi cuerpo. Un par de horas más tarde, empezaron a llegarme mensajes de texto de algunos conocidos y vecinos que aún tenía en Phoenix, todos preguntándome qué estaba ocurriendo, qué sabía yo sobre el operativo y sobre todo, si realmente era cierto que Jared estaba involucrado en delitos tan graves como lavado de dinero y asociación ilícita con narcotraficantes. Opté por mantenerme discreto, respondiendo únicamente que no tenía mucha información aún y que estaba tan sorprendido como ellos, aunque por supuesto, la realidad era que llevaba meses anticipando ese momento. Esa misma noche, José me llamó nuevamente, esta vez con una voz más tranquila aunque evidentemente impactado por todo lo ocurrido. Me contó con lujo de detalles cómo había vivido él personalmente el operativo. Los agentes federales entraron al taller de manera rápida y contundente, ordenando a todos que levantaran las manos y se mantuvieran quietos mientras revisaban cada rincón del negocio. Jared, al principio furioso y desafiante, terminó pálido y temblando cuando vio que los agentes comenzaron a sacar bolsas llenas de dinero ocultas detrás de las máquinas de lavado, cajas fuertes improvisadas y documentos claramente incriminatorios. José también mencionó que mis padres, especialmente mi madre, reaccionaron con desesperación, gritando a los oficiales que aquello debía ser un error, que era imposible que Jared estuviera involucrado en algo ilegal. Insistiendo en que él era un hombre honesto y trabajador. Me contó también que, en medio del caos, escuchó claramente cómo Jared preguntaba en voz alta y desesperada, ¿quién fue el traidor? ¿Quién me vendió? Aquella pregunta lanzada al aire con ira y miedo a partes iguales, hizo que José sintiera temor, pero también, según él mismo me dijo, una profunda satisfacción de ver cómo Jared por primera vez estaba pagando las consecuencias reales de sus actos. Durante esa llamada, agradecí profundamente a José por su valentía y por haber arriesgado tanto para ayudarme a conseguir todas las pruebas necesarias. Le aseguré que, cuando todo esto terminara, me encargaría personalmente de compensarlo por todo lo que había hecho por mí. En los días posteriores al operativo, las noticias locales empezaron a reportar ampliamente sobre el caso. Varios medios mencionaron directamente mi antiguo negocio, refiriéndose a él como un centro clave para el lavado de dinero vinculado al crimen organizado proveniente de México. El nombre de Jared apareció una y otra vez en los titulares junto con fotografías del taller siendo allanado y patrullas policiales bloqueando la calle. Aunque mi nombre no se mencionaba directamente en esas noticias, los rumores rápidamente se extendieron, generando dudas sobre mi posible implicación en todo aquello, algo que me preocupaba profundamente. Pocos días después recibí una llamada oficial de la DEA solicitando mi cooperación adicional. Necesitaban que declarara formalmente en calidad de testigo en la audiencia preliminar contra Jared, algo que acepté inmediatamente. Entendiendo que mi participación era fundamental para aclarar definitivamente mi inocencia y dejar en evidencia toda la red de mentiras y manipulaciones que mi hermano y mis padres habían tejido alrededor mío. Sentí que finalmente tenía la oportunidad de defender mi nombre públicamente, demostrar quién había sido realmente el inútil en esta historia, y poner un cierre definitivo a esta etapa oscura de mi vida. Mientras me preparaba para regresar a Arizona, sentía cómo lentamente comenzaba a recuperar el control sobre mi vida.
Aunque sabía que el juicio sería largo y difícil emocionalmente, también estaba convencido de que, después de esto, finalmente podría cerrar este capítulo doloroso y empezar de nuevo. Lejos de la sombra pesada que mi familia había proyectado sobre mí durante tantos años. Ahora solo quedaba esperar que la justicia hiciera su parte, para demostrar de una vez por todas que, contrario a lo que todos creían, el verdadero fracaso de esta familia nunca había sido yo. Actualización final. Habían transcurrido 3 meses desde que aquel operativo policial sacudió por completo la fachada perfecta que Jared había construido con ayuda de mis padres. Ahora, parado frente a las puertas del Tribunal Federal en Phoenix, respiraba hondo, intentando controlar mis nervios antes de enfrentar uno de los momentos más decisivos y complicados de mi vida. Los días previos al juicio habían sido terriblemente pesados, llenos de tensión, llamadas constantes con abogados y autoridades. Revisando cada detalle de mi declaración para asegurarme de que mi testimonio fuera absolutamente claro. Había pasado varias noches en vela, repasando mentalmente una y otra vez los acontecimientos. Consciente de que mis palabras serían cruciales para esclarecer la verdad y desvincularme por completo de las actividades ilegales que Jared había cometido utilizando mi antiguo negocio. Cuando entré finalmente en la sala del juzgado, sentí como todas las miradas se posaban sobre mí con curiosidad, sospecha o simple expectativa morbosa. Mis padres estaban sentados al fondo, con una expresión amarga y desafiante que inmediatamente me hizo sentir incómodo. Jared estaba frente al juez, vestido con un traje caro que probablemente mis padres le habían comprado para intentar darle una apariencia respetable. Pero su rostro reflejaba claramente el peso de la situación en la que se encontraba. Su aspecto arrogante y seguro había desaparecido por completo, sustituido ahora por una mirada nerviosa y sombría que delataba la gravedad de los cargos que enfrentaba. Al sentarme frente al fiscal para dar mi testimonio, sentí que el aire se volvía cada vez más espeso en la sala. Comencé a responder a las preguntas de forma calmada, pero decidida, describiendo minuciosamente cómo Jared se había apropiado del negocio, cómo había manipulado la contabilidad, falsificado documentos y utilizado el local para lavar dinero de un cartel mexicano. Aporté todas las evidencias que había recolectado durante meses, explicando claramente que había actuado en todo momento para proteger mi integridad y desligarme por completo de esas actividades ilegales. Mientras hablaba, podía sentir la mirada de Jared clavada en mí, una mezcla de rabia, impotencia y desesperación ante la avalancha de evidencias irrefutables que estaba presentando en su contra. Después de varias horas de testimonios, interrogatorios y presentación de pruebas contundentes, el juez dictó finalmente sentencia. Jared, al ver el panorama imposible en que se encontraba, aceptó un acuerdo con la fiscalía que redujo su posible condena, pero que igualmente lo enviaría a una prisión federal durante al menos 10 años. Al escuchar la decisión, sentí un profundo alivio recorrer todo mi cuerpo, sabiendo que finalmente había terminado aquella pesadilla en la que me habían envuelto durante tanto tiempo. Jared bajó la cabeza, derrotado y silencioso, mientras los agentes se lo llevaban esposado hacia el área de detención provisional, poniendo fin de una vez por todas a esa arrogancia que lo había caracterizado desde siempre. Al salir de la sala, aún conmocionado por todo lo que acababa de ocurrir, mis padres se acercaron rápidamente hacia mí con rostros que claramente reflejaban indignación y resentimiento. Mi madre, con lágrimas en los ojos, fue la primera en hablar, recriminándome con dureza y diciendo que yo era el verdadero culpable de haber destruido la familia. De haber arruinado la vida de Jared y haberlos humillado públicamente frente a toda la comunidad. Dijo cosas hirientes, afirmando que hubiera preferido no haber tenido nunca un hijo como yo, alguien tan egoísta y vengativo que no había dudado en traicionar a su propia sangre solo por celos y envidia hacia su hermano. Antes de que pudiera responder algo, mi padre intervino con aún más dureza, pronunciando palabras que nunca podría olvidar: tu hermano tuvo los huevos de hacer lo necesario para salir adelante. Sí, se equivocó, pero al menos tuvo la valentía de intentarlo. En cambio, tú siempre fuiste un cobarde incapaz de hacer nada importante. ¿Qué lograste con esto, ¿Estás satisfecho con habernos hundido a todos por tu maldito orgullo herido? Aquellas palabras me golpearon profundamente, porque revelaban claramente que, incluso frente a la evidencia irrefutable de los crímenes de Jared,
Mis padres seguían culpándome a mí por las consecuencias de las acciones irresponsables y criminales que él mismo había cometido. En ese momento, mientras los observaba frente a mí, furiosos y cegados por su favoritismo enfermizo hacia Jared, comprendí que no había manera de reparar la relación con ellos. No importaba cuánto lo intentara, jamás me verían como alguien digno o valioso, porque para ellos Jared siempre representaría el ideal que quisieron alcanzar, aunque estuviera basado en mentiras y corrupción. Sentí una tristeza profunda, pero también la certeza definitiva de que tenía que alejarme de esa toxicidad para poder reconstruir mi vida desde cero, lejos de aquella sombra destructiva. Sin responder más a sus reproches, me giré y salí lentamente del edificio del tribunal, sintiendo como cada paso me liberaba un poco más de esa carga emocional que había soportado por años. Durante las siguientes semanas, el negocio fue embargado por las autoridades y eventualmente subastado por el banco para cubrir las multas y sanciones económicas derivadas del juicio. Aprovechando la oportunidad, decidí reunir mis ahorros y presenté una oferta para comprar nuevamente el taller que yo mismo había levantado desde cero tantos años atrás. Irónicamente, conseguí recuperarlo por mucho menos dinero del que originalmente había invertido, ya que su reputación ahora estaba dañada por los escándalos recientes. Cuando finalmente entré de nuevo al taller, sentí una mezcla de melancolía y satisfacción. Contraté nuevamente a los viejos empleados que Jared había despedido injustamente, especialmente a José, quien me recibió con una sonrisa sincera y un fuerte abrazo, agradeciéndome por mantener mi promesa y por darle una nueva oportunidad. Retiré inmediatamente el ostentoso cartel que Jared había mandado a hacer y coloqué de nuevo uno sencillo y humilde, que reflejara exactamente lo que siempre había sido el espíritu original de aquel lugar. Un negocio honesto, humilde y trabajador, sin pretensiones ni atajos fáciles hacia el éxito. En los meses siguientes, lentamente comencé a recuperar clientes, demostrando con esfuerzo constante y trabajo duro que aquel taller seguía siendo digno de confianza. Mi vida se estabilizó poco a poco, alejándome definitivamente de la sombra de Jared y de la hostilidad injustificada de mis padres. A pesar de que nunca olvidaría aquella conversación dolorosa afuera del tribunal, también sentía una profunda satisfacción al comprobar día a día que yo nunca había sido el inútil que mi familia insistió en señalar. Al contrario, había sido la única persona capaz de enfrentarse al problema, hacer lo correcto, y seguir adelante sin depender de nadie más. Cada noche, al cerrar el taller después de un día largo de trabajo honesto, sentía finalmente la tranquilidad que había buscado por tantos años. Sabía que había recuperado no solo el negocio, sino también mi dignidad, mi paz mental y la certeza de que, por más que Jared y mis padres intentaran negarlo, el verdadero valor no estaba en tomar atajos, sino en vivir de frente, haciendo las cosas bien, aunque el mundo entero intentara convencerte de lo contrario.